Muy buenos días, doctor. A mi grupo le tocó disertar linfáticos y nervios. Mi grupo está compuesto por Paola Madeleine Huanca, Araceli Roswell y mi persona, Yelenia Colque Bruno. Comenzando con la exposición, hablaremos sobre los linfáticos. Troncos colectores terminales. Los vasos linfáticos son los conductos por donde circulan la linfa y son muy similares a las venas, ya que están formados por tejidos conjuntivos y unas válvulas en las paredes que evitan el retroceso de la linfa. Los vasos linfáticos, según van penetrando a los tejidos corporales, se van haciendo cada vez más pequeños y más finos hasta convertirse en capilares linfáticos. Aquí es donde se recogen las sustancias que no pueden ir por la sangre debido a su tamaño. Les impide atravesar la pared del vaso sanguíneo, siendo transportadas a través de los vasos linfáticos, que se van haciendo cada vez más grandes según se van acercando al final del trayecto. Los vasos linfáticos convergen dos tipos de troncos principales, que son conducto linfático derecho, que recoge toda la linfa de la parte superior del cuerpo. El conducto linfático torácico, que recoge la linfa del lado izquierdo del cuerpo. Estos conductos desembocan finalmente en el torrente sanguíneo, concretamente en la vena cava superior y en la vena subclavia izquierda. Conducto torácico. Es el vaso más grande del cuerpo humano. Se origina en el abdomen, en el extremo superior de la cisterna de Petket, un saco alargado situado en la región lumbar, entre la 10ª vértebra dorsal y la 4ª lumbar, nivel de la región umbilical profunda, y haciendo por adelante de la columna vertebral. Atraviesa el diafragma y tras hacer un arco a la izquierda a nivel de la auriculación esternoclavicular, desemboca en el llamado ángulo venoso o digástrico. Su origen es de la C3 a la C5. Sus ramas son el nervio pericárdico, nervio frénico abdominal, y su distribución desciende de una forma oblicua de la vena yugular interna, ingresa en el tórax y desciende a cada lado del mediastino para inervar a la pleura del pericardio y del diafragma. Este es el nervio vago, como lo podemos ver aquí. Estas son las ramas. Aquí está todo el ganglio superior del nervio del vago. Aquí se encuentra la rama auricular del nervio, el ganglio inferior del nervio vago, el hueso temporal. Hablamos del nervio neumogástrico o vago. Sabemos que es un nervio mixto, sensitivo y motor. Se compone de dos tipos de fibras motoras viscerales y motoras somáticas. El principal componente del sistema autónomo y se denomina vago porque vaga por todo el cuerpo inervando. Su origen real se encuentra en las células del ganglio potroso que termina a nivel del tracto solidario del bulbo raquídeo. Sus núcleos sensitivos, núcleo sensitivo del nervio trigémino o sensitivo somático, y núcleo del tracto solidario gusto sensitivo. Núcleos motores, núcleo ambiguo motor somático, núcleo dorsal o vago parasimpático. Su origen aparente entre los nervios craneales accesorio 11 y glosofaringeo 9 en el surco alveolar. Su función ayuda a regular los latidos del corazón, controla el movimiento muscular, mantiene la respiración de la persona, transmite una variedad de sustancias químicas a través del cuerpo.
Da sensibilidad a la región amígdala, parte posterior de la nariz y la garganta. Su trayecto discurre lateralmente desde el tronco del encéfalo hacia el foramen yugular, desciende a través del mismo y emerge bajo el cráneo justo posterior a la vena yugular interna y a la arteria carótida interna. Discurre inferiormente por la carótida posterior a la vena yugular interna y a la arteria carótida interna hacia la raíz del cuello, y luego a los lados de la tráquea y el esófago para seguir descendiendo hasta el abdomen. Tiene tres ramas: rama abdominal, rama torácica y rama cervical y craneal. Las ramas craneales son el nervio vago, se origina mediante una serie de filetes radiculares raicillas de la médula oblongada. Sus ramas son: rama meningea para la dura madre, sensitivo en realidad, las fibras de las neuronas del ganglio sensitivo del nervio espinal C2 que se unen en el recorrido del nervio. Rama auricular. Bueno, la cervical sale del cráneo, entra en el cuello a través del foramen yugular. Los nervios vagos derecha e izquierda entran a las vainas carótidas y continúan hacia la raíz del cuello. Sus ramas: rama faringea para el plexo faringeo motor, ramos cardíaco cervical, parasimpático aferente visceral, nervio laringeo superior mixto, ramos internas sensitivo y externo motor. La torácica vaga entre el tórax a través de la abertura torácica superior. El vago izquierdo contribuye al plexo esofágico posterior y forma los troncos vagales posterior y anterior. Sus ramos son los nervios faringeos recurrente izquierdo mixto a todos los ramos distales. Conducen fibras parasimpáticas y eferentes y viscerales de estímulos reflejos, ramos cardíacos, torácicos, ramos pulmonares, ramos esofágicos. La abdominal. Los troncos vagales anteriores y posteriores entran al abdomen a través del hiato esofágico. Se distribuyen asimétricamente los ramas. Los ramos esofágicos, ramas gástricos, ramos hepáticos, ramos celíacos del tronco posterior, ramos pilóricos del tronco anterior, ramos renales, ramos intestinales hasta la fosa colina izquierda. Su inervación: sensitiva, motora y parasimpática. El nervio vago, como lo habíamos dicho en el principio, es un nervio mixto. Es la parasimpática, inerva motora visceral de la mucosa del tubo digestivo y las vísceras desde aproximadamente las fauces hasta la flexura esplática del intestino grueso. La motora, músculo del paladar, la faringe y la laringe, excepto el tensor del velo del paladar y la estilofaringeo. La sensitiva, sensibilidad general desde la parte del oído externo, barroreceptores, quimiorreceptores en el arco de la aorta, sensitiva y gustativa de la región esplénica. El nervio neumofrénico o digástrico.